Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos y en este capítulo, en este curso voy a mostrarles, les voy a explicar lo que es cPanel y les voy a dar un pequeño explicación de las diferentes funcionalidades y de las ventajas que tiene trabajar con cPanel. Primero que nada, es importante saber qué es cPanel. cPanel es el sistema de gestión que se utiliza en muchos de los servidores dedicados a la web. cPanel, así como existe cPanel, hay otros como lo es Plesk, entre otros. Los más famosos y los más utilizados son cPanel y Plesk. Estos dos son los líderes, digamos, del mercado. Pero ¿qué es cPanel? Por ejemplo, aquí tenemos, esto es un sitio, de hecho con WordPress, digamos sin ningún diseño, muy básico, recién montado, no tiene ninguna personalización, pero eso es un sitio. Esto es lo que nosotros vamos a ver cuando entramos a un sitio. Esta es la imagen que cualquiera que los visite vería, o que visite este sitio vería, y esto, digamos, sería el equivalente al front-end. No me voy a meter a hablar sobre lo que es el front-end y back-end porque es algo bastante complejo. El back-end básicamente tiene que ver con todo lo que es detrás, es decir, el código y el lenguaje de programación, y el front-end es la parte visual que un usuario ve. Pero digamos, de esto aquí no me voy a detener mucho en esto. No es algo que de momento me interese, digamos, explicar, o no es algo que sea relevante, pero sí es importante que entendamos qué es esto. Esto es el sitio o la serie de sitios que vamos a ver. Normalmente, cuando tenemos un sitio, llámese hecho con un CMS, un LMS, ERP, cualquier sitio, va a tener esta parte y va a tener una parte de gestión que es la parte que vamos a encontrar en la parte de atrás. Normalmente, por ejemplo, si es en WordPress, vamos a encontrar este tipo de información. Vamos a encontrar aquí nuestros diferentes apartados que vamos a poder manipular y modificar, ya sean las entradas, las páginas, algunos comentarios, templates, plugins, en fin. Vamos a tener toda esta parte aquí que nosotros vamos a poder gestionar. Esto sería, digamos, solamente para un sitio en concreto. Nosotros desde este backend, por llamarlo de alguna manera, o esta parte de gestión que encontramos en la parte de atrás, sería como gestionaríamos un sitio, pero solamente un sitio, no muchos sitios. Un sitio con sus diferentes páginas o sus diferentes entradas en el caso de WordPress, porque el otro CMS utilizan otras nomenclaturas, no le llaman entradas, le llaman páginas, en fin. Ok, bien, esto es solamente para un sitio. Este es el conjunto de archivos que vamos a encontrar en un sitio, pero nosotros, por ejemplo, en un servidor, no nada más gestionamos un sitio, podemos gestionar de 1 hasta cientos, o dependiendo qué tan robusto sea el servidor, qué tanta potencia tenga, qué tanto almacenamiento, en fin, podemos gestionar muchísimos, ¿no? Entonces, para eso utilizamos un sistema de gestión de archivos propios de un servidor, y eso es lo que sería cPanel, entre otros. No confundamos a cPanel con el sistema operativo, porque el sistema operativo es para administrar, en este caso, el servidor. cPanel es para gestionar lo que se muestra hacia afuera, lo que se muestra en las diferentes páginas. Por ejemplo, aquí tenemos XAMPP. XAMPP es una herramienta que nos permite activar o generar o hacer que nuestra computadora se comporte como un servidor. Entonces lo que hace esto, en este caso XAMPP, es eso, es gestionarme las diferentes bases de datos y diferentes herramientas que me permiten gestionar todos los archivos que se van a mostrar hacia afuera. Este XAMPP está montado en Windows, por lo tanto no es lo mismo XAMPP y Windows. Windows gestiona lo que es la parte dentro del sistema operativo, mientras que XAMPP gestiona la información que se va a presentar o se va a desplegar hacia afuera. ¿Ok? En este caso, pues bueno, de manera de localhost, y es muy útil, pues bueno, para hacer pruebas, para montar páginas y ya después exportarlas hacia afuera. De hecho, este curso surgió a raíz de eso, de que en un video que estoy haciendo de cómo primero crear una página, un WordPress dentro del localhost, después cómo vamos a exportarlo hacia
hacia un servidor de producción que va a estar fuera, ¿ok? Y para esto es importante utilizar cPanel o Plesk, pues bueno, para poder hacer estas conexiones, poder exportarlo y poder modificar algunos archivos. Ahora bien, muchos de los sitios de producción, digamos como GoDaddy, One-on-One, en fin, Hostinger, muchos manejan para facilitar, digamos, la gestión, entre comillas, facilitar la creación de páginas, crean herramientas hechas a su medida, de tal manera de que no se requiera mayor conocimiento para gestionarlos. Por ejemplo, esto es de WebHost, que es una variante o digamos la versión gratuita de Hostinger. Y como vemos aquí tenemos información que me permite modificar algunos elementos. Por ejemplo, yo tengo aquí el instalador de WordPress, un constructor de páginas web y algunas otras versiones premium que no las tengo activadas porque tengo que tener un plan. Esta es la versión gratuita. También tiene un gestor de archivos. Tenemos aquí algunas gestión de dominios. Ok. Vamos a ver que, bueno, algunas están activadas y otras no. Gestión de correos, gestión de base de datos y algunas otras herramientas de crones o de programación de actividades que vamos a poner. Por ejemplo, de backup y ese tipo de cosas. Ya lo que es la configuración de PHP y eso no nos lo permite y SSL, ¿ok? Pero bueno, como vemos, esta es como una variante de cPanel, pero digamos un poco reducida. Y esto porque esta nos la permite, pero si en otras realmente vamos a tener muchísimo menos información, digamos, accesible, de tal manera que realmente vamos a poder gestionar muy poco, solamente lo que esté propiamente del sitio. Bien, pero este es un caso. Vamos a irnos a ver lo que es cPanel. cPanel, como vemos, esto ya es de la interfaz de cPanel. En cPanel, como vamos a tener aquí preferencias, archivos, bases de datos, dominios, correo, algunas métricas, seguridad, software, algunos parámetros avanzados y soporte. Ok, estos son los grandes grupos de manera general. Como vemos, se parece bastante, al tablero, por ejemplo, de Hostinger, porque de hecho esto es una variante del cPanel, por eso es que nos tiene todas estas herramientas. Ok, pero en la gran mayoría no lo van a tener, por ejemplo, en GoDaddy. Por eso es que también ahí les dejo un vínculo de las cuales son los hosting de pago y también gratuitos. Principalmente gratuitos puse, pero también hay 5 opciones de pago que tienen incluida la opción de tener cPanel para administrar sus sitios. Yo lo recomiendo mucho. Yo recomiendo más utilizar uno que nos permita trabajar con cPanel a que tengan su propio sistema de gestión de archivos. Porque como les menciono, en la mayoría de los casos están recortados y no nos permiten trabajar o no nos da mayor información. Bien, vámonos a cPanel, que es el curso que nosotros digamos que nos interesa en este momento. Lo primero que querríamos hacer tal vez sería cambiar el idioma, porque vemos que por default siempre nos va a aparecer en inglés. Para esto nos vamos a preferencias, aquí está preferencias y vamos aquí a cambiar lenguaje. Vamos a buscar dentro de esta barra, nos va a aparecer todos los idiomas que aparecen, vamos a buscar español, en el caso de que nos interese a nosotros español. Bueno, como esta es una versión demo, pues evidentemente no me lo permite, voy a ir atrás, pero bueno, aquí ustedes van a poder hacer eso, ok, en la parte de preferencias y aquí cambiar idioma. Bien, lo siguiente que tendríamos que hacer, lo siguiente que podemos hacer es gestionar estos grupos. Vamos a ver que cPanel nos aparece en una serie de grupos, algunos están colapsados, como por ejemplo este, y otros desplegados. Nosotros vamos a poder desplegarlos todos ellos, solamente yéndonos aquí a donde está la cruz a la derecha o la línea, dependiendo, y vamos a poder desplegarlos también. Evidentemente la mayoría de las personas somos visuales y nos interesa más ver de manera gráfica el icono y de esta manera poder dirigirnos o ir a encontrar más rápido lo que buscamos. Pero también podemos gestionarlo. ¿Cómo lo hacemos? Si nos posicionamos justo en medio de la barra, vamos a ver que podemos cambiar la posición. Por ejemplo, yo cuando la arrastro hacia arriba o hacia abajo, aparece este recuadro punteado que me indica el espacio que ahora va a ocupar este nuevo grupo.
Al soltarlo va a quedar en este nuevo grupo y de esta manera yo voy a poder ordenar por grupos que según mis necesidades los utilice con mayor frecuencia. Por ejemplo, posiblemente yo lo que más utilizo serían, por ejemplo, los archivos, lo pondría hasta arriba. Base de datos, dominios, yo creo que así quedarían, los correos, el software, avance y preferencias y aplicaciones, yo creo que sí, normalmente están más abajo. Estos tres son los que más se utilizan con frecuencia. Y pues bueno, yo creo que sería lo primero que yo tendría arriba, de tal manera de encontrarlo con mayor facilidad. Bien, lo siguiente que tendríamos que considerar, por ejemplo, vamos a regresarnos aquí a cPanel y voy a abrir una carpeta. Ok. Si ustedes no han visto, perdón, ¿dónde está? Aquí está. XAMPP y la carpeta. Aquí está. Ok. Estos días he estado haciendo también un curso sobre, bueno, un video sobre cómo hacer un sitio o cómo preparar un sitio, digamos, de manera localhost, es decir, desde su computadora. Para esto crear por medio de XAMPP, convertir en servidor su equipo de escritorio o laptop, lo que sea. Y de esta manera, por medio de localhost, utilizar crear nuestro sitio, en este caso WordPress, y personalizarlo. Y ya que esté listo, subirlo a nivel producción, ya en la nube, en un servicio de hosting. Bueno, si no lo han visto, pues bueno, aquí les dejo el vínculo en el cual ustedes van a poder ver cómo es que se hace esto. Pero bueno, lo interesante de esto es de que aquí en XAMPP nos aparecen todas estas carpetas. Nos crea todas estas carpetas y en la que es htdocs, aquí es donde vamos a gestionar todos los sitios. Aquí en esta carpeta es donde la que va a estar mostrándose hacia afuera y ahí van a aparecer los diferentes sitios que uno vaya creando. En este caso con WordPress, ¿ok? Esto es como nosotros gestionamos archivos. En el caso, vamos a cerrar un poco esto, en el caso de cPanel, en File Manager, aquí es donde vamos a poder nosotros gestionar también estos archivos. Si por ejemplo en algún momento queremos exportarlos o importarlos a nuestro hosting ya en la nube, en cPanel tendríamos que recurrir a esta carpeta. En ella, como vemos, nos aparece, nos va a abrir en una ventana aparte, un sistema de administración de archivos muy parecido a lo que sería en Windows. Tenemos aquí nuestro árbol de archivos en los cuales vamos a poder gestionar, por ejemplo, los public HTML, que significan básicamente donde se encuentran los sitios o las carpetas del sitio que tengamos listo o que estemos trabajando. Normalmente en esta carpeta es donde se van a encontrar todo esto y aquí vamos a obtener diferentes herramientas para poder trabajar, desde el momento de crear nuevas carpetas, asignándoles nombres y poniéndoles la ruta para poder acceder a ella, o sea, al cancelar. Vamos a poder crear folders, es decir, no solamente archivos, sino todo un folder para después poner ahí archivos. Vamos a poder copiar, evidentemente, si yo selecciono algo, yo lo voy a poder copiar, mover, lo voy a poder subir, digamos, o sea, si yo le doy aquí clic, va a abrir una nueva ventana en la cual yo voy a poder arrastrar una carpeta y la voy a poder subir directamente a nuestro espacio que hemos estado gestionando. Voy a cerrarlo y voy a ir nuevamente aquí. Vamos a poder descargarlo. Si yo selecciono algo, voy a poder descargarlo. En este caso, bueno, no me lo permite. Puedo eliminarlo. Puedo cambiarle de nombre. Modificar sus permisos. Esto es importante. En determinadas situaciones podemos hacer que solamente el administrador pueda modificar algo. En fin, eso ya tiene que ver con elementos de seguridad que después vamos a ver. Podemos incluso comprimirlo. ¿Ok? Entonces, por medio del File Manager, básicamente vamos a gestionar todos los archivos que vamos a tener dentro de nuestro sitio. Y incluso fuera del sitio, porque todos estos archivos son del sitio pero no son visibles, son elementos, son carpetas que tienen archivos de código que son necesarios pero que no por ello no van a estar visibles, pues, ¿ok? Y desde aquí lo vamos a poder modificar. Vámonos nuevamente aquí a cPanel. Algo importante es de que, por ejemplo, aquí en el cPanel de que es el que tengo de modo demo, y yo voy a otro cPanel que tengo yo aquí de un servidor, de un hosting gratuito. Cuando yo voy aquí a ¿dónde están archivos? Preferencias, files. Aquí Online File Manager, que es básicamente el equivalente a File Manager. ¿Qué es lo que pasa cuando yo lo abro?
me abre nuevamente una ventana y me permite gestionar archivos, pero voy a ver que las opciones o las herramientas que me da son muy limitadas. Y puedo agregar aquí nuevos folders, puedo editarlos, puedo copiarlos, eliminarlos y cambiar sus propiedades en cuanto a administración, y puedo incluso subirlas. Es decir, tengo más o menos las mismas herramientas, pero este es un sistema que ellos hicieron, digamos, un tanto limitado. ¿Ok? En otros casos, por ejemplo, aquí en tablero, vamos aquí, si nos vamos en archivos, administrador de archivos, esta es una variante también de cPanel, nada más que muy personalizada de Hostinger. Ok, administrador de archivos. Voy a ver que pues realmente nada más tengo la opción de cargar y nada más. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Pues bueno, que de las diferentes versiones, dependiendo dónde tengan ustedes su hosting, pues van a tener más, digamos, van a tener más herramientas disponibles de cPanel o menos. Esta que estoy enseñando, que estoy explicando aquí, es, digamos, el cPanel completo. Por lo tanto, pues bueno, el sistema de archivos o de gestión de archivos entre uno y otro va a ser muy distinto. Este por lo menos me da más herramientas. Como vemos, este otro de tablero realmente no me da nada de herramientas, me da muy pocas en cuanto a la gestión de archivos, ¿ok? Entonces, esto, pues bueno, si ustedes ya cuando tengan su servicio, digamos, de hosting, tengan su cPanel y de repente ven que falta alguna herramienta que yo muestro aquí, es por eso, porque muchas veces ellos hacen, vale, ofrecen cPanel limitado o algo con algunas funcionalidades nada más, porque como he mencionado, la versión completa de cPanel normalmente es de pago. Y es de pago adicional al hosting. Una funcionalidad importante, digamos, del File Manager es, por ejemplo, cuando seleccionamos algo, podemos darle aquí en Compress, lo vamos a poner que nos lo dé en tipo zip, por ejemplo, voy a dar comprimir archivo. Evidentemente aquí me da la opción de, no me lo permite porque es una versión demo, pero después de haber sido comprimido, simplemente podríamos descargarlo. Esto nos va a servir, por ejemplo, cuando queramos seleccionar muchos archivos, que en vez de estar descargando uno por uno, seleccionamos todos, los comprimimos como un archivo zip y después lo descargamos. Esto nos va a servir muy útil, digamos, cuando queramos migrar sitios de un hosting a otro. Pensemos que por alguna razón los precios ya no son los que ustedes habían pactado, ya no les conviene cierto hosting. Pues bueno, esta es la manera como normalmente ustedes exportarían sus archivos, imágenes, toda la información que tengan. Evidentemente para esto voy a después hacer un pequeño curso sobre cómo exportar, un capítulo, un tutorial sobre cómo migrar de un sitio completo desde un host hasta otro. Otra cosa importante es, por ejemplo, pensemos que si nosotros eliminamos, vamos a darle aquí delete, bueno, no me lo va a permitir porque normalmente no lo permite. Si yo lo elimino, me lo va a mandar a la papelera, ¿ok? Con mucha frecuencia pasa que nosotros estamos eliminando cosas y se van a la papelera. Si no tenemos mucho espacio, esto va a ser un problema a la larga, porque no se van a eliminar, simplemente se van a quedar sin accesibilidad, o sea, es decir, van a quedar no accesibles. Para esto tenemos que eliminarlos directamente. Nos vamos aquí, nos vamos a darle delete y vamos a darle, vamos a ver, no creo que me lo permite, pero vamos a darle delete. Y cuando le doy, por ejemplo, delete, me da esta opción que dice, pues bueno, saltar el paso de que me lo mande a la papelera y que lo elimine permanentemente. Hay que tratar de hacer este proceso cada vez que eliminemos, a menos de que sea un archivo que tengamos duda de que podamos utilizarlo con más frecuencia. ¿Ok? Y también hay que hacernos a la idea o la costumbre de constantemente andar vaciando la papelera, porque con frecuencia se nos olvida y no lo gestionamos y empezamos a llenarnos de archivos y basura que no utilizamos, que no están accesibles, pero que nos ocupan espacio. Bien, vamos a regresarnos a cPanel, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar también este de acá y vamos aquí a cPanel. Ok, la siguiente opción va a ser imágenes, vamos a entrar aquí en imágenes y vamos a ver que aquí podemos crear thumbnails, podemos escalar imágenes o convertirlas. Bien, esto, digamos, lo podemos hacer de manera general. Muchas veces podemos escalarlas, digamos, para que nos ocupe menos espacio. Pero en lo personal yo no lo recomendaría que lo hicieran tanto por una simple razón. Porque cPanel no le importa cómo es
que está maquetada en nuestro sitio. Él simplemente dice, ok, vale, todos vamos a comprimirlos, o vamos a escalarlos, o vamos a convertirlos, ok. Lo ideal es, por ejemplo, utilizar plugins especializados. Por ejemplo, si utilizan WordPress, hay un plugin que se llama, por ejemplo, que se llama Smash. Lo que hace es que optimiza y carga los archivos de manera gradual, dependiendo cómo vaya apareciendo la página. Por ejemplo, este es un plugin especial para WordPress. Yo en lo personal, por ejemplo, en este caso yo prefiero o recomiendo más que se utilicen este tipo de plugins directamente en el sitio y no escalarlos, por ejemplo, utilizando las herramientas como esta de cPanel. O en el caso de Plesk, bueno, ya después cuando haga el curso de Plesk, pues bueno, explicaré cómo. Pero en el caso, lo que yo quiero decir es de que que se utilice mejor directamente del sitio. ¿Por qué? Porque este tipo de plugins, pues están pensados para ello, ¿no? Están optimizados para un cierto CMS muy en concreto. ¿Ok? Y este es de los plugins que normalmente se recomiendan al momento de que se cree una página en CMS, perdón, al momento de que se crea un sitio con WordPress. De hecho, si no saben cuáles son los plugins imprescindibles al momento de crear un WordPress y que sea ágil, rápido y que no les genere mucho problema y que sea seguro, bueno, les dejo aquí un video sobre los mejores CMS, bueno, no los mejores, más bien los CMS indispensables a utilizar. Recordemos, en WordPress, así como en cualquier sitio, no hay que sobrecargar de plugins. A pesar de que en la tienda encontramos muchísimos, solamente hay que cargar no más de 10 plugins. Bien, vámonos acá a Go Back. Vamos a irnos nuevamente a cPanel. Bien, vamos a ver la siguiente, que es esto de privacidad de directorio. Esto es porque con frecuencia, bueno, no con frecuencia, más bien en algunas ocasiones creemos que ciertos archivos solamente ciertos usuarios tengan acceso a él. Entonces aquí lo que nos permite hacer es crear a una carpeta, crearle por ejemplo una contraseña y un usuario el cual solamente ese usuario va a poder acceder a él. Entonces aquí nos vamos a crear un usuario con una contraseña y solamente este usuario con esta contraseña podría acceder a esa carpeta en concreto. Bien, vamos a regresarnos a cPanel y vamos a ver esto que es el uso del disco. Con esta herramienta vamos a poder gestionar cuánto es lo que nos está ocupando cada una de las diferentes carpetas con respecto al disco que tengamos. ¿Okay? Por ejemplo, esta de temporal es la que de momento, en este caso, que es la versión demo, es la que me está ocupando más espacio. Aquí podemos ver las bases de datos, cuánto nos ocupan, cuál es la información, digamos el espacio porcentual que nos ocupa, el tamaño en términos de megabytes o gigas, bueno, difícilmente va a ser gigas, pero digamos en términos de megas o kilobytes. Y nos va a aparecer aquí el directorio de toda la información según como la tengamos distribuida con su diferente información en bytes o megabytes. Podremos ordenarlas por nombre o por el espacio que tengamos ocupado. Esto nos puede ser muy útil, por ejemplo, en el momento en que nosotros tengamos muchas imágenes en nuestro sitio y ya tengamos 90, bueno, no, digamos que más de, no sé, un 60% de nuestro espacio ocupado, que normalmente no se recomienda tenerlo al 100, digamos que tengamos un 60 ya estaría un poco lleno. Y que tengamos todo ese espacio ocupado y digamos, ok, vale la pena ya utilizar un CDN. Que lo que hace, pues bueno, básicamente es de que sin tener que tener alojados las carpetas, las imágenes, varios archivos dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro propio sitio, en nuestro propio host, lo tenemos distribuido en diferentes servidores en la nube con un servicio de pago que se requiere, digamos, es un servicio de pago especial. Entonces, esta herramienta, pues bueno, nos permite justamente eso, ¿no? Poder discriminar qué tanto es o qué tanto no es necesario utilizar un CDN. Y por ejemplo, aquí también en estadísticas también vamos a tener, por ejemplo, la usabilidad del disco que dice 8.13 GB. Bueno, en este caso, pues bueno, es una versión demo, entonces pues bueno, no me dice, básicamente tengo hasta infinito, ¿no? Me dice cuál es lo contratado. Ustedes sí les van a poner aquí cuántos 10 gigas, 1 giga, vale, el tamaño que ustedes tengan y cuál es el porcentaje de uso. Aquí les va a aparecer, por eso aquí me aparece todo blanco, porque realmente tengo ilimitado todo, porque es una versión demo y no tengo nada cargado. Pero por ejemplo, una versión ya en producción sí nos va a decir, ok, tienes limitado, tienes cierta cantidad y nos va a aparecer aquí.
Vamos a ver que en esta versión, por ejemplo, gratis, pues no me aparecen estas opciones que yo les he estado explicando aquí en esta. ¿Ok? Algo importante que hay que gestionar y hay que estar muy al pendiente cuando tengamos, por ejemplo, nuestro sitio, es los correos. Vamos a irnos, por ejemplo, nuevamente aquí a Disk Usage. Y en la parte, aquí no me aparece, ok, sí está Mail List. Bueno, están ceros porque no recibí ningún correo. Pero hay ciertos spam, o, entre otras cosas, que nos saturan y nos llenan nuestro disco. Entonces también es importante estar arbitrando, perdón. Hay que estar observando la cantidad de correos que recibimos, porque realmente nos pueden saturar de correos. Es una manera como en ocasiones tumban servidores. Entonces, desde aquí nosotros podremos arbitrar y ver cuánto es de los archivos que tengamos. Entonces es importante estar revisando también esta lista, ¿no?, de nuestros correos. Ok, aquí están, vale, es una versión demo y no tiene nada, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de ello. También el correo nosotros podemos también asignarle un espacio determinado de tal manera de que al llegar a este límite ya no te ocupe más. Esto después lo vamos a ver, cómo gestionar los correos y cómo asignarles un espacio determinado. Esto lo vamos a hacer todo esto justamente aquí en cPanel en el apartado de correos, pero bueno, de momento es importante que sepan esto. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver que nos aparece esto de WebDisk. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Y nos aparece aquí el mundo, ¿no? Vamos a darle clic aquí. Vale. Últimamente se ha puesto muy de moda utilizar sistemas, términos Drive, como OneDrive o Drive de Google o Dropbox. Espacios en la nube en el cual uno puede guardar una serie de información la que uno quiera. Nosotros podremos crear con nuestro sitio lo mismo, podremos tener un pequeño espacio, un espacio en el cual con una contraseña y un usuario yo puedo acceder a él y guardar lo que yo quiera en términos digitales. Pues bueno, aquí es lo que nosotros vamos a poder hacer, crear un usuario con su propio password y el espacio que queramos asignarle, así como la dirección que queremos. Y esto va a ser un pequeño apartado que lo vamos a tener dentro, no dentro del sitio porque el sitio no va a ser visible, pero digamos dentro de nuestro servidor o nuestro hosting, exclusivo para poder nosotros guardar lo que queramos. Ok, entonces pues bueno, nosotros tenemos esa posibilidad. No la recomendaría tanto porque vale, ustedes van a llenar su espacio para otras cosas en vez de utilizarlo para eso, ¿no? Para tener nuestro sitio ágil y sin estarlo saturando de recursos. Pero bueno, si tienen mucho espacio en su host, pues bueno, podrían utilizarlo de esa manera. Bien, vamos a regresarnos nuevamente aquí al cPanel. Y bueno, WebDisk, Backup, vamos a ver lo que es el Backup. El Backup es básicamente es un respaldo que se hace de nuestro sitio. Normalmente esto se va programando de tal manera de que si sucede algo, un ataque, algún problema con nuestro sitio, apretamos algo mal y tronamos el sitio, lo desconfiguramos, cualquier eventualidad que suceda, ya sea por elementos externos o porque ustedes simple y sencillamente cometieron un error, pues bueno, el backup es eso, es básicamente es una copia en un momento determinado en el cual podemos restaurarla, podemos simplemente recurrir a ella para restablecerla. Los backups no nada más se hacen en los sitios, también se hacen por ejemplo en Windows, en Apple. Tenemos ese pequeño espacio o esa copia que nosotros cuando se actualiza algo recurrimos a ella para restablecer nuestro equipo. Pues bueno, lo mismo vamos a utilizarlo para hacer nuestro sitio. Ahora bien, hay diferentes tipos de backup. Hay el full backup, el account backup y el partial backup. El full backup lo que hace es de que hace una copia de absolutamente todo lo que tengamos en un sitio. Este full backup normalmente se utiliza cuando queremos mover nuestro sitio a otro host, es decir, básicamente lo que hace es que copia todo un archivo y después lo descargamos como nos aparece aquí esta opción. Entonces este es un medio o una manera como nosotros podríamos crear nuevamente una copia del sitio para después subirlo en otro hosting. Ahora bien, nosotros también tenemos la opción de restaurar, por ejemplo, por partial backups que vamos a tener aquí. Nosotros podemos descargarlos o subir, por ejemplo, si tenemos un backup en otro lugar, podremos simplemente subirlo aquí y hacer una restauración del backup. Digamos,
esta es otra opción. Podemos hacer, por ejemplo, backups no solamente parciales. Por ejemplo, backup parcial, por ejemplo, del directorio raíz, backup de la base de datos, backup de los correos, o de una serie o un filtro de correos. Es decir, nosotros, por ejemplo, al momento de revisar los correos, podemos hacer un filtro y desde ese filtro hacer un backup y después restablecerlo o simplemente conservarlo. Como esta es una versión demo, desgraciadamente no puedo mostrarles cómo se hace, pero básicamente es de esta manera. Aquí es donde nosotros vamos a poder administrar los diferentes backups que tengamos. Vamos a ir nuevamente a cPanel. Estoy buscando aquí, por ejemplo, lo que es el gestor de FTP. Vemos que aquí en esta versión demo, extrañamente no sé por qué no me aparece aquí, pero la voy a mostrar en una otra versión que tengo que sí está activa, digamos, esta de versión producción, pero que es gratuita. Y aquí, por ejemplo, en File sí me aparece aquí FT Accounts. Vamos a irnos aquí a FT Account. Y lo que hace FT Account es básicamente, nosotros podemos desde aquí crear cuentas FTP con las cuales, así como pasaba, por ejemplo, aquí con esto de WebDisk, ¿ok? Podríamos crear un archivo, una cuenta con la cual vamos a poder acceder a nuestras diferentes carpetas. Ok, vamos a ir nuevamente aquí. Y esta FTP lo que nos permite es gestionar grandes archivos. Normalmente se utiliza mucho con software como FileZilla. Y este FileZilla es un software en el cual, por ejemplo, yo como le pongo aquí el servidor va a ser ¿dónde está? FTP hostname. Del puerto 21, evidentemente tengo que tener un usuario que sería y una contraseña. Lo conecto y tendría acceso a mi FTP. Vamos a hacerlo en esta prueba. Puede ser el caso que en ocasiones nos manda un error así. Por ejemplo, yo me conecté, pero no es porque la información sea incorrecta, sino por esto. Yo tengo aquí Malwarebytes y tengo un cortafuegos que no me permite las salidas o conexiones entrantes o salientes desde el software y por lo tanto me bloquea. Entonces en estos casos ustedes tienen que apagar momentáneamente en este caso su Malwarebytes o no sé, de gestionar de que el puerto está abierto para que se pueda conectar. Como si fuera un troyano, ¿no? Aunque es el ftp-upload.net. Y aquí está la extensión. Y vamos a ver que pues me lo genera como troyano, me lo bloquea, ¿ok? Ya después de que le dan acceso, ahora sí nos dice que aceptemos unos certificados de seguridad. Y la vamos a dar a aceptar. Y a partir de este momento yo ya, por ejemplo, ya estaría conectado dentro a mi host por medio de FTP. Y yo voy a poder gestionar archivos desde mi sitio local hasta hacia mi sitio de producción que tengo aquí, ¿ok? Bien, voy a cerrar esto. Bueno, entonces aquí en Files tenemos entonces también la gestión de FTP. No sé por qué en esta versión, que es la versión profesional, es la versión que tiene más herramientas. No sé por qué no me aparece la gestión de FTPs. Pero bueno, básicamente desde ahí ustedes van a poder gestionar, crear cuentas FTP para poderse conectar a través de herramientas como FileZilla a su espacio en su hosting. Hasta aquí vamos viendo ya lo que es la cuenta FTP y cómo la podemos utilizar para poder gestionar archivos a través de una conexión FTP. Vamos a ver que a la derecha tenemos Free FTP Software. Al darle clic aquí lo que hace pues básicamente nos abre un vínculo para descargar algunos software como el que hemos visto de FileZilla. Y poder conectarnos a través de una cuenta FTP. Evidentemente la que nos recomienda siempre es FileZilla porque es el software más utilizado para hacer ese tipo de conexiones y nos da las opciones básicamente para los sistemas operativos más comunes o los más usados, ¿no? Windows, Linux y Mac, ¿no? Y vamos a ver algunas otras opciones como es Smart FTP, Core FTP y CyberDuck, ¿no? También por FTP y WinSP. Realmente nosotros no son muy conocidos. Yo realmente todo el tiempo he utilizado FileZilla. Es open source, es gratuito y no hay mucha necesidad de buscar otros. Normalmente funciona, difícilmente tienen problemas. Algo importante de las cuentas FTP es de que hay que tener precaución del acceso, porque básicamente un FTP o una cuenta FTP es un libre acceso, un paso libre.
a su servidor de su equipo. Y si alguien tiene esa información, pues evidentemente puede provocar muchos desastres en su sitio y en su servidor. ¿Ok? Realmente pueden hacer muchas cosas. Entonces este tipo de cuentas hay que tener mucho cuidado, no hay que crear cuentas de manera indiscriminada. Y pues sí. Vámonos al cPanel, al de demo que he estado manejando, que aquí no sé por qué no me aparecen estas opciones. Se supone que es la versión más completa. Algo importante también con respecto a las cuentas FTP es que por lo regular cuando nosotros contratamos el hosting la primera vez, siempre nos van a dar dentro de la información para acceder a nuestros servicios. Nos van a dar también que normalmente el acceso, la contraseña y el usuario que nos dan para acceder a la cuenta FTP va a coincidir con el nombre de usuario y la contraseña que utilizamos para todos nuestros servicios. Entonces, al momento de utilizar esto, lo que podemos hacer es separar y crear una cuenta FTP independiente de tus datos de acceso, de tal manera de que, pues bueno, darle un poquito más de seguridad, ¿no? De que no todo esté concentrado en el mismo usuario y misma contraseña, porque evidentemente el usuario y la contraseña que te dan, pues básicamente es de administrador y por lo tanto van a tener acceso a absolutamente todo. Bien, vamos a regresarnos nuevamente al cPanel. Entonces ya vimos que tenemos el backup y tenemos el archivo de restauración de backups o de respaldos. Y vamos a ver que tenemos esta opción que dice Backup Wizard. Esta lo que hace es que básicamente hace lo mismo que esta, pero nos ayuda, es decir, nos lleva de la mano, nos va diciendo qué es lo que tengamos que hacer paso a paso. Esto es, desde mi punto de vista, es más recomendable utilizarla que la otra, porque aquí la probabilidad de que tengamos errores es menor, porque realmente nos va diciendo qué es lo que tengamos que hacer en cada paso. Y si cometemos algún error, si borramos algo, aquí tenemos la opción de restaurarlo a como estaba previamente. Entonces, normalmente se recomienda utilizar el Backup Wizard en vez del backup normal, digamos, el que nos da la opción. Este no es, perdón. Voy a abrirle una pestaña aparte. Ok. Se recomienda más utilizar este Backup Wizard que el backup normal, porque este es para personas que ya tienen un conocimiento más avanzado y que la probabilidad de que cometan errores es menor al momento también de hacer la restauración. Aquí nos va a hacer un backup de bases de datos, de toda la información de manera guiada y digamos más controlada. Como vemos, aquí nos va dando los pasos diferentes. Primero nos va diciendo que seleccionamos qué tipo de backup queremos, en bases de datos, con correos, configuración de correos, con filtros, o todo el directorio del sistema de archivos del sitio. Ahora bien, vamos a darle por ejemplo aquí en backup. A ver si nos permite. Ok. Nos dice cómo quieres que haga el backup. Si un full backup, es decir, con toda la información, todo el directorio, o solamente las carpetas del sitio. Vamos a ver qué diferencias es esto. Recordemos, por ejemplo, aquí en XAMPP tenemos todas las carpetas que representan XAMPP. Pero aquí dentro, aquí tenemos, por ejemplo, toda esta información que sería el equivalente a la carpeta raíz. Y aquí estas solamente son las carpetas del sitio, es decir, solamente del puro sitio de WordPress. Yo no quiero hacer, por ejemplo, pensemos que todo esto pesa 200, 300 megas y WordPress nada más pesa 50, 60 megas, no lo sé, pensemos que es algo así. Evidentemente yo que quisiera que solamente esto, ¿por qué? Porque esto realmente no va a cambiar mucho, no lo sé, eso varía de caso en caso, pero yo por ejemplo si nada más quiero un backup del puro sitio con toda la información dentro del sitio, entonces sería nada más de esta carpeta. Entonces aquí yo le podría escoger, quiero hacer un backup solamente, es decir, de todos los archivos, recordemos, sería el equivalente a hacer todo esto. Si solamente queremos del directorio raíz, que sería el del sitio, que sería el equivalente solamente esto. El de la base de datos, que sería, bueno, aquí eso es PHPMyAdmin, que sería solamente la base de datos de WordPress. ¿Sí? Vamos a irnos acá. O de los correos y los filtros que hayamos hecho. Pensemos que quiero hacer un full backup, es decir, de todo mi sistema de archivos. Entonces le daría clic aquí. Yo tendría que poner el método de envío, si va a ser por FTP remoto o si lo quiero que quede en el home directory. Esto es un poco, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, vamos a irnos aquí, vamos a ver al panel, cPanel.
Y recordemos que nosotros tenemos un espacio determinado, que lo vamos a ver aquí en el disk usage, bueno, el uso del disco. Recordemos cuando lo vimos en esta parte de aquí. Aquí lo tengo ilimitado, pero por ejemplo, la mayoría de las veces tenemos nada más 1 GB, 500 megas, 5 GB, no sé, depende del servicio que ustedes hayan pagado. Entonces, dependiendo del espacio que ustedes tengan libre, pues lo podrían poner, por ejemplo, que se quede ese backup, ese respaldo en el mismo directorio de su host. Pero posiblemente yo quiero que lo mejor que se conecte de manera remota y me lo envíe, digamos, en alguna dirección. Siendo que sea el caso de lo que lo quiero conectar de manera FTP, digamos conexión FTP a otro servidor, evidentemente tendría que poner la dirección del servidor remoto o el lugar donde voy a subir o voy a transferir los archivos, el usuario, el password, el puerto, perdón, y la dirección. Esto, si recordamos, es la misma información que me piden también al momento de que me conecto en FileZilla. Es decir, este es un protocolo, este es el mismo sistema de conexión FTP se va a utilizar, ya sea que nosotros nos conectemos a este host o que desde este host se conecte a otro host, a otro servicio o incluso a mi propia computadora. Para lo cual yo tendría entonces que crear un acceso, una conexión, un puerto abierto con un usuario, un contraseña, un puerto abierto del 21, que es el que normalmente se recomienda, y para poder transferir estos archivos. Pero ahora, en vez de subirlos, como lo había estado haciendo hace un momento, sería más bien para descargar todo y que me lo mande. Adicional a ello, tendría que poner un email. Aquí en esto lo que va a hacer es de que no me va a mandar el respaldo al email, sino que me va a mandar una notificación en el email, de tal manera de que se ha hecho este backup. Entonces, si yo no quiero hacer todo el proceso de hacer una FTP, un usuario y una contraseña, que es lo que me pide aquí, por ejemplo, digo, bueno, yo no sé cómo hacer todo eso, pues simplemente voy y hago aquí una descarga parcial del backup con el home directory, que sería el equivalente, recordemos, a este archivo, el conjunto de archivos que serían de WordPress. Esto sería lo de aquí, el home directory, todo esto, ¿ok? Entonces, simplemente le doy clic aquí. Bueno, me manda un error porque básicamente no tengo acceso. Recordemos que esto es un modo demo. Pero si yo le doy clic aquí, ya me crea el archivo tar. Bueno, que sería el equivalente a RAR o zip, pero de un sistema operativo Linux. Estos son los archivos tar. Ok. Y por eso me manda este error. Pero bueno, si fuera esto funcional, pues simplemente lo descargaría sin requerir ningún FTP y todo esto. Y al mismo tiempo tengo la opción de hacer un restore directamente a la derecha. Simplemente el mismo archivo que descargué lo pondría aquí, abriría esto para examinar. Y aquí yo podría poner por ejemplo, abrir. Lo subiría y lo cargaría, ¿ok? Como es una versión a prueba, no se va a cargar nada ni nada, no tengo nada. Evidentemente me manda un error. ¿Por qué? Porque simplemente no es funcional ese panel que tengo aquí. Pero bueno, esta es la opción si no queremos hacer todo el proceso de hacer el FTP. Vamos a ver esta última opción que dice File Directory Restoration. Esta opción lo que hace es el equivalente a la restauración que tenemos en Windows. Por ejemplo, cuando queremos restablecer a un tiempo hacia atrás determinado. Aquí desgraciadamente, como es un demo, no lo tengo la opción, pero aquí por ejemplo yo tendría una serie de fechas digamos, como de respaldos en tiempo que se han hecho del sistema, pero no del sitio, sino en general de todo el sistema. Esto lo hace de manera automática. ¿Qué sería algo parecido a esto? El modo de recuperación de Windows, ¿ok? En el cual nosotros podemos generar un punto de restauración o simplemente buscar dentro de los que ya tenemos previamente y restablecerlo, ¿ok? Esto es un poco de manera aleatoria, mientras que el backup es de manera incremental, es decir, nosotros vamos programando de tal manera de que se vayan haciendo backups cada cierto tiempo dependiendo del espacio que tengan, ¿ok? Esto lo podremos también configurar para que se haga cada cierto tiempo, eso se conocen como crons. Después lo vamos a ver más a detalle. Digamos que de manera general entonces ya tenemos aquí todo lo que son el sistema de archivos ya cubiertos, ya vimos cómo funcionan cada uno de ellos. Como vemos, realmente son muchas herramientas, no voy a ponerme a ver cada una porque realmente
Esto sería larguísimo, pero bueno, creo que lo más importante del cPanel o de Plesk, en el caso de que utilicen Plesk, que después voy a ver al respecto, digamos que lo tiene cubierto esta parte. Esto es lo que más vamos a ver. Vamos a ver las bases de datos. Las bases de datos, aquí nos aparecen 4, pero en realidad ustedes pueden poner más, hay más normalmente. Aquí nos aparece PHPMyAdmin, que es la más común. PHPMyAdmin, vamos a darle clic, nos va a abrir una nueva pestaña. Bueno, nos manda un error porque es una modo demo, no lo permite, pero bueno, PHPMyAdmin es el equivalente. Voy a abrir aquí XAMPP. A esto, vamos a darle aquí, pues aquí lo tenemos abierto. Esto es PHPMyAdmin en XAMPP, en localhost. Pues bueno, en cPanel lo que vamos a hacer es básicamente tener una interfaz muy parecida, prácticamente la misma, de PHPMyAdmin. Nada más que esta es la versión de Apache, de PHP, ¿dónde está? Acá está. Esta es la versión de Apache de PHPMyAdmin. Y pues bueno, básicamente la manera como se gestionan aquí las bases de datos, que básicamente nosotros nos vamos aquí en esta casita. Y desde aquí podríamos crear nuevas bases de datos. Vamos aquí a bases de datos. Podríamos poner el nombre a la base de datos, crear una nueva base de datos. Y bueno, vale, esto realmente es solamente de ver todo esto de PHPMyAdmin requiere un curso completo, por lo menos un tutorial bastante largo. Entonces no me voy a tener demasiado, ¿no? Aquí es como nosotros vamos a poder crear bases de datos, las vamos a poder exportar. Por ejemplo, aquí yo podría entonces exportar esta base de datos como les había mencionado, ya comprimido. Y en el caso de que, por ejemplo, si yo lo quiero importar, pensemos que este fuera el caso de que fuera la base de datos de cPanel, esta de aquí, que desgraciadamente no tengo acceso a ella, pero bueno, que si yo la tuviera, en importar yo tendría que darle a examinar y le pondría la ruta de manera, bueno, aquí yo por ejemplo tengo esta carpeta, este archivo ya comprimido. Este es de un WordPress que exporté, así como les he mencionado. Yo lo podría aquí abrir, importar, le daré la dirección, como el modo de compresión que tiene y importaría la base de datos. No lo voy a hacer porque básicamente sobrepondría a la que ya está hecha y destruiría de hecho lo que yo tengo hecho, ¿no? Porque no es del mismo sitio, entonces puede generar problemas. Pero digamos que esta es la manera como se exportan. Aquí tenemos entonces en PHPMyAdmin, entonces recordemos, gestionaríamos las bases de datos, crearíamos bases de datos, exportaríamos bases de datos, importaríamos bases de datos, podríamos agregarles script a las bases de datos, como lo podemos hacer desde aquí, podríamos configurarlas, entre otras cosas. Evidentemente también podríamos gestionar las diferentes entradas de las diferentes bases de datos. Bien, vamos a ver esta otra que es MySQL Database. Vamos a darle clic aquí y vamos a ver si esta sí me permite acceder. Ok, aquí sí me permite. Esto es lo que nos va a aparecer. Bueno, aquí me dice que esta no está funcional, no está valible, pero nos da la interfaz, que es lo que a mí me interesa para poder explicarlo. Aquí básicamente vamos a hacer algo equivalente acá, es decir, vamos a irnos aquí nuevamente, vamos a poder crear bases de datos. Entonces aquí pondríamos el nombre de la base de datos como lo haríamos aquí cuando la creamos. Recordemos, aquí yo que sé WordPress. ¿Dónde está? Aquí, no, acá, aquí. Entonces tendríamos que poner el nombre de la base de datos para crearla. Vamos a requerir un usuario y una contraseña para esa base de datos, que lo tendríamos que poner aquí. Y para eso pues tendríamos que crear un usuario de la base de datos. Y nos dice los actuales usuarios que existen, ¿no? Nos aparece todo esto y podríamos gestionar los usuarios de las bases de datos o eliminarlos. Así como aquí necesitamos entonces un usuario, no lo creé, pero digamos así como aquí necesita un usuario para poder crear la base de datos, lo mismo aquí en PHPMyAdmin, en MySQL, en XAMPP. Cuando yo la creo me va a pedir un usuario o se lo va a asignar digamos por default. Vamos a irnos aquí y en cuentas de usuario nos va a aparecer los usuarios que yo tengo. Evidentemente por default siempre me va a dar el root como localhost, es decir, es el usuario administrador del sistema como tal. ¿Ok? Entonces aquí yo normalmente cuando yo creo una base de datos se lo asigna al root o al usuario con mayores privilegios. Lo mismo va a suceder aquí. Cuando yo si yo no creo un usuario, se lo va a asignar automáticamente al que está en este momento activo. ¿Ok? Si yo creo igual acá una nueva base de datos,
Al momento de crearla, se le asignaría automáticamente al usuario. Vamos a irnos a Home. Cuentas de usuario. Se le asignaría a al root. ¿Ok? Y aquí está prueba. ¿Lo vemos? Así como aquí yo creé esta cuenta, yo la puedo eliminar. Nada más la selecciono, le doy aquí a eliminar. Y se elimina la base de datos. Algo importante que hay que conocer, aquí no me lo aparece porque simplemente crea una base de datos con todos los atributos. Pero, por ejemplo, cuando voy aquí cuentas de usuario, vamos a ver cuáles son los privilegios de los usuarios. Por ejemplo, este es un usuario cualquiera, ¿sí? Y tenemos usuarios root que tienen todos los privilegios. Esto también tendríamos que gestionarlos aquí en esta parte. ¿Qué más tenemos aquí? Remote MySQL y Postgre Database. Postgre es otro tipo de base de datos. Y vámonos al cPanel completo y vamos a ver aquí qué opciones tenemos. Aquí tenemos MySQL Database Wizard. Lo que hace Wizard con respecto a MySQL normal es de que esta nos va todas las Wizard lo que hacen es de que nos van llevando paso a paso. Entonces aquí yo pondría, pues bueno, el nombre de, por ejemplo, prueba. Le pongo el nombre de la base de datos. Me da el siguiente paso. Evidentemente aquí como es una versión demo, pues nuevamente me dice que no puedo. Me manda varias leyendas. Pero básicamente aquí yo después le pondría el nombre, la contraseña. En fin, ok. Pero a diferencia de la otra, aquí me va haciendo todo esto pues paso a paso, ¿no? Normalmente se recomienda más bien utilizar esta opción al momento de hacer bases de datos y no la otra, porque la otra es muy general, es muy libre. Bien, ya entonces bases de datos más o menos ya queda claro. Evidentemente siempre hay detalles. Yo creo que esto hay que verlo a casos prácticos. Por eso los invito a que vean por ejemplo, tutorial que tengo sobre cómo hacer una migración de un sitio de localhost a sitio de pago, a host de pago, y ver cómo es que se migra un sitio completo desde un host a otro, ¿no? Porque localhost es un tipo de host a otro y cómo se hace. Los invito a que vean este tutorial para ver un caso en concreto. Aquí en este curso lo que estamos haciendo es tratar de hacer una revisión de todas las herramientas o de las más usadas herramientas que tenemos en cPanel. Bien, las siguientes opciones que vamos a tener tienen que ver con los dominios. Aquí es para crear sitios, bueno, no tanto crear sitios, más bien es para direccionar sitios a direccionar dominios a sitios construidos. Bien, vamos a ver el primero, que sería el Site Publisher. Vamos a darle clic aquí. ¿Y qué es? ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Esta herramienta nos va a permitir hacer montar un template, una fachada, digamos, pensemos que es un edificio, y en los edificios cuando están en construcción ponemos, muchas veces se pone, digo ponemos porque bueno, soy arquitecto, pero bueno, ponemos unas cortinas, unas mantas con un render de cómo es que va a quedar el edificio, la casa, el inmueble que se esté construyendo. Pues bueno, aquí sería más o menos lo mismo. Aquí nosotros lo que ponemos es de que podríamos, primero que nada, buscar el sitio. Yo no tengo este es un modo demo, entonces no tenemos ningún sitio aquí, pero tendríamos que buscar el sitio dentro de todos los que tenemos en nuestro cPanel. Poner un sitio, después elegiríamos un template, lo personalizaríamos y lo pondríamos, y entonces en ese, digamos que en vez de aparecer nuestro sitio así mal hecho con código todo simplemente plano, yo no sé, aparecería una imagen o algo que nos indica o que está indicando de que está en construcción con una leyenda. Incluso podríamos poner elementos, por ejemplo, como de Analytics para ver cuántas es la cantidad de visitas que hemos tenido y que hemos rechazado porque estamos en construcción, en fin. Entonces, para esto nos sirve esta herramienta de Site Publisher. Desgraciadamente, como menciono, este es en modo demo, entonces no lo tengo aquí yo para poder, pues bueno, para mostrar. Bien, vamos a ver esto de Add-on Domains. Add-on Domains lo que hace es de que nosotros, por ejemplo, si compramos nuestro dominio
en otro servicio, pensemos en GoDaddy, en cualquier otra empresa que gestione dominios, allá tendríamos que redireccionar a la IP que nos asigne nuestro host. Y aquí lo que haríamos sería crear ese dominio, y al momento de crear el dominio, pensemos, vamos a ponerle prueba. Este lo va a recibir y va a crear una serie de carpetas que van a ser para este dominio en concreto, ¿ok? Y ahí en esas carpetas es donde vamos a crear, vamos a irnos, por ejemplo, pensemos aquí. Pensemos que es htdocs. Esto lo que va a hacer es que al momento de que creamos, pensemos que sería WordPress, solamente por poner un ejemplo, yo le agregaría este dominio, me crearía una ruta de documentos con la cual va a tener todas una serie de carpetas en las cuales al momento de yo crear mi dominio lo tendría que poner dentro de esa carpeta, ¿ok? Que sería el equivalente aquí a WordPress. Al momento de crear el dominio me crearía un espacio para yo poder toda la información que sería correspondiente a ese dominio, ya que yo en el lugar donde, digamos, en el host, pensemos en GoDaddy, donde nosotros compramos el dominio, lo redireccionaría hacia la IP de mi host, y aquí lo recibiría y lo dirigiría hacia este conjunto de carpetas y desplegaría lo que sería nuestro sitio. Entonces, ¿qué es lo que en resumen lo que haríamos aquí sería, cada que compren un dominio, aquí den de alta, agreguen ese dominio para que se creen esas carpetas y de esta manera poder gestionar todo su sitio. Por ejemplo, yo aquí en GoDaddy tengo este dominio, se llama maximiza.space. Aquí yo tendría que poner mi IP a la cual quiero que apunte este dominio. Va a salir de GoDaddy, va a apuntar hacia esta IP y que sería el equivalente a mi host. Y aquí yo podría poner languis.com al momento de agregar dominio, ¿no? Pero básicamente ese es el proceso. Nosotros direccionamos allá y a través de aquí nosotros daremos de alta, nos crean las carpetas y ya podríamos direccionar, y así podríamos poner tantos dominios como queramos. Siempre cada una de ellas con su propio conjunto de carpetas y archivos, como sucede aquí. ¿Ok? Creamos aquí otra carpeta que se llama Languis, otra que se llama Wix, otra, yo que sé, todos los dominios que ustedes tengan. Vámonos para atrás y vamos qué otras opciones tenemos. Ok, dominios. La siguiente opción que tendríamos serían los subdominios. Los subdominios son, por ejemplo, ustedes son dueños de un dominio, pensemos prueba, ok, aquí se llama epici.com. Y yo quiero ponerle, voy a ponerle un nombre que se llame host de pago. .epici.com. ¿Ok? Esto se le considera un subdominio. Aquí yo voy a poder crear tantos subdominios como yo quiera. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues bueno, que en esos subdominios yo los puedo tratar como dominios. ¿Qué significa? Que me van a crear también un conjunto de carpetas independientes del dominio, ¿sí? Es decir, yo puedo entrar a Epici sin que tenga nada que ver con hostdepago.epici.com. ¿Ok? Y al mismo tiempo yo puedo entrar a hostdepago.epici.com sin que tenga nada que ver con epici.com. El dominio lo único que me va a servir es como para dirigirlo, ¿ok? Para no tener que pagar más dominios. Yo nada más lo que hago es que le hago como una extensión, pero que va a estar antes del nombre del dominio. Y de esta manera, pues bueno, me ahorro dominios. Digamos, esto me ahorra tener que andar comprando dominios, y es por eso que la mayoría de los servicios gratuitos siempre nos ofrecen subdominios, digamos, dentro de las opciones gratuitas. ¿Por qué? Porque realmente puedes poner lo que tú quieras y no tienes que pagar por ningún derecho de ello. Entonces, esto es una buena idea hacerlo cuando, por ejemplo, queremos pensemos que tenemos un sitio que es muy amplio, maneja muchas cosas. Entonces tal vez queramos separarlo en subdominios para apartados muy concretos o temáticas muy concretas, ¿ok? Eso en un principio lo hacía mucho Google, ¿no? Por ejemplo, o en Spotify, ¿no? Por ejemplo, tiene la versión de play.spotify.com, que es para el reproductor. Está Spotify, que es el reproductor.
En fin, se hace mucho, lo hacían, actualmente ya no tanto, pero antes se hacía mucho para grandes sitios que tenían demasiada información. Entonces de esta manera trataban de segmentarlo. El caso es que en cPanel nosotros aquí podremos crear los subdominios con las carpetas correspondientes. Es importante recordar que, por ejemplo, esto de la creación de subdominios también lo podemos hacer desde algunos CMS como WordPress o Drupal y sin tener que recurrir aquí. Pero la ventaja de hacerlo desde aquí es de que aquí nosotros creamos realmente sitios completamente independientes uno de otro, con carpetas completamente independientes, mientras que en el otro no. Lo otro convive dentro de la carpeta y eso hace que sea más pesado abrir cada uno de ellos. Se vuelve, digamos, en términos de productividad o de eficiencia del sistema, se vuelve mucho más pesado un sitio que tiene subdominios creados directamente desde el CMS a uno que hemos creado a través de este método. Bien, vámonos atrás para ver aquí en cPanel. Vamos a ver qué otras opciones tenemos aquí en la versión completa. Ok, tenemos aquí alias y redirigir. Alias lo que va a hacer es de que vamos a crear como otro nombre con el cual identificar. Pensemos que yo tengo languis.com. Al momento que alguien me escribe a ese dominio, llega aquí y me manda a otro o pone otro nombre. De esta manera aquí nosotros podemos gestionar diferentes versiones de un mismo dominio. Esto de redirigir lo que nos permite, vamos a ver si nos abre, es de que, por ejemplo, en vez de para ciertas páginas con error, nos la podemos redirigir a, por ejemplo, hacia otro dominio, o hacia otra extensión, perdón, hacia otro dominio, o hacia otra URL, de tal manera de que nunca nos mande, por ejemplo, estas páginas de error. Pero también nos sirve mucho, por ejemplo, nuevamente cuando estamos dándole mantenimiento a un dominio y queremos, está en construcción, digamos, podemos redirigir de que al momento de que llegue al sitio lo mande a otro, de tal manera de que no se quede sin tráfico nuestro sitio y los usuarios o nuestros usuarios pues también se queden varados. Esta es una opción que nosotros podemos configurar aquí. Aquí nada más tendríamos que poner el tipo de redirección, hacia dónde queremos que apunte, o si y pues listo, ¿no? Simplemente hacemos eso, básicamente del origen de donde vamos a hacer la redirección y hacia dónde queremos que apunte. Bien, vamos a irnos nuevamente al cPanel. Y bueno, esto no lo voy a explicar de momento. Vámonos aquí en la parte de los correos, que es el siguiente grupo que tenemos. Bien, vámonos a ver la primera, email account. Aquí lo que vamos a hacer es básicamente crear cuentas de correo. Aquí no tengo ninguna porque eso es un modo demo. Bueno, me parece una. Aquí evidentemente podemos gestionar, podemos crear cuentas. Podemos checar nuestros correos, administrarlos, conectarlos con algún dispositivo, ¿sí? Y evidentemente podríamos incluso eliminarlo en el caso de las cuentas ya creadas. Si no tenemos ninguna cuenta creada, aquí en la parte de crear, le vamos a dar clic aquí. A ver, bueno, si me da la opción. Yo podría crear una cuenta. Evidentemente tendría que, primero que nada, asignarle una, dentro de todos los dominios que yo tengo, asignar a cuál quiero que corresponda a esa cuenta. Tendremos que, por ejemplo, si yo tengo aquí languis, pensemos, entonces sería info.languis.com, ¿no? Por decir algo. Es decir, info normalmente es un correo que se utiliza para todo lo que son las cadenas de correos que se mandan y es, pues, como su nombre lo dice, es para información, ¿no? Normalmente son de manera automatizada, entonces es muy importante, bueno, normalmente se recomienda utilizar o crear una cuenta info para hacer todo lo que son el email marketing, ese tipo de cosas. Evidentemente tendremos que agregarle también una contraseña a este correo para de tal manera que cuando alguien acceda, pues bueno, cuando alguien quiera revisar, pues tenga acceso con una contraseña y que no sea simplemente una cuenta que todo el mundo pueda entrar. Se requiere una contraseña y también podemos asignarle un espacio. Recordemos cuando yo les comenté de que hay ciertos ataques a servidores utilizando el correo y que es importante andar revisando de cuánto es el espacio ocupado dentro del correo. Vámonos aquí, vamos a abrir una pestaña que yo les mencioné que aquí en el uso del disco, aquí en la mailing list, tener cuánto es lo que se ha utilizado, porque si lo tenemos sobresaturado puede ser algún problema de que tengamos demasiado spam, demasiados problemas ahí de sobre recibir correos. Entonces aquí nosotros podemos ponerle cuál es el espacio
asignado de tal manera de que nunca se rebase. Si le ponemos ilimitado, pues evidentemente aquí hasta que se sature el host, el servidor, y que no tengamos nada de espacio, y va a hacer que nuestro sitio tenga mal funcionamiento. Entonces siempre tenemos que asignarle un espacio acorde a lo que tenemos disponible y a lo que esperamos recibir de correos. Evidentemente aquí nosotros podemos, para que nos cree automáticamente un folder, que después podemos hacer un backup de justamente solamente de los correos, o si no queremos que se cree un folder y le damos crear. Evidentemente, como esto es un modo a prueba, pues no me lo va a permitir, entonces no lo voy a hacer. Voy a ir nuevamente para atrás. Y pues bueno, entonces aquí podemos crear, administrar, conectar, eliminar, crear correos, ¿ok? Bien, el siguiente es el forward. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente es de que pensemos de que yo quiero, a través de una cuenta pública, por ejemplo de Gmail, quiero gestionar mis correos. Es decir, yo no con frecuencia reviso mis correos a través de mi sitio, y quiero que todos estos correos me lleguen a una cuenta concentradora, por ejemplo de Gmail, de Hotmail, de Yahoo, bueno, yo no sé, la cuenta que ustedes quieran, pública, que tengan mucho más espacio, de tal manera de que aquí no se sature. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es básicamente administrar los dominios, por ejemplo este demo, que es el que me aparece aquí, y decir, ok, quiero que de esta cuenta, aquí me aparece aquí tendría que agregar el correo al cual queremos que se envíe. Primero el correo, de qué correo queremos recibirlo y hacia dónde queremos que se envíe o se redirija. Entonces vamos aquí a adherir reenviador. Entonces aquí pondríamos el correo que vamos a recibir con el dominio, el que representa, y hacia dónde queremos que se envíe ese correo. Pensemos que es a Gmail. Ok, pensemos que aquí es info. Ok, arroba bla bla de la cuenta Languis, y queremos que se envíe y que llegue a info, no, a Languis @gmail.com, por decir algo, ¿no? Entonces a esta cuenta quiero que se envíe el correo. Y por ejemplo, y si esto es para reenviarlo, y si queremos que simplemente se elimine y nos mande una notificación, pues pondremos que poner esta opción y pues simplemente agregar, ¿no? No me lo va a permitir porque es una versión demo, pero básicamente así es como hacemos reenviadores de correo. Así como podemos hacer que se reenvíen correos, también podemos hacer que se reenvíen dominios o correos de dominio. Es decir, todos los correos de un dominio se manden hacia otro en particular. Esto lo podemos agregar aquí. Evidentemente no tengo más que esta porque es la versión de prueba y no me lo permite, pero aquí yo podría agregar el siguiente dominio al cual quiero que se envíe todo lo que llega de un dominio a otro. Ok, vamos a continuar con lo que son los correos. Vamos a ver que aquí tenemos el email routing. Lo que hace aquí es, por ejemplo, enrutar correos, es decir, por ejemplo, cuando tenemos gestores de correos en nuestros equipos, diferentes equipos, por ejemplo, el de Outlook de Microsoft, nosotros, por ejemplo, podemos hacer de que se vaya y se envíe hacia ciertos gestores de correos, por ejemplo, de PCs o cosas por el estilo, y aquí nosotros podemos configurar todo ello, ¿ok? Vamos a regresarnos. Esto de autorresponder, bueno, como su nombre lo dice, básicamente aquí lo que haremos será configurar para que haya una respuesta a los correos. Por ejemplo, cuando hacemos email marketing, normalmente ponemos, por ejemplo, si alguien nos contesta ahí, o nos envía un correo o nos contacta, podemos poner una leyenda que diga, este correo solamente es para ámbitos informativos y si quiere mayor información, contáctenos por aquí, o en lo sucesivo nos pondremos en contacto con usted, cosas por el estilo. Aquí básicamente es para poner leyendas y que automáticamente se conteste, hay una respuesta automática. Bien, aquí tenemos por ejemplo mailing list. Esto básicamente son listas de correos. Aquí esto nuevamente es para hacer email marketing. Después voy a hacer un curso porque todo esto, digamos, dándole un sentido ya por un objetivo, por ejemplo a nivel e-commerce o cosas por el estilo, pues bueno, tiene más sentido, ¿no? Aquí simplemente explicar su funcionamiento de manera general
tal vez pueda resultar un tanto hasta soso, ¿no? Un poco sin sentido, ¿no? Pero ya dándole un objetivo particular le vamos a dar, por ejemplo, a la mayoría de estas herramientas les vamos a dar una utilidad y que esto se va a proyectar o se va a convertir, digamos, en términos económicos, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner aquí listas de correos. Aquí esto es, como su nombre lo dice, aquí es para rastrear la entrega de correos. Y esto es, estos Global Email Filters se utilizan mucho para hacer filtros, por ejemplo, anti-spam. Esto es importante configurarlo en general, de tal manera de que, nuevamente, como les había dicho previamente, cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos una cuota de correo cuando hacemos la configuración de los correos, pues bueno, aquí también podremos poner filtros anti-spam de tal manera de que, pues bueno, no recibir y que no se nos llene de correo basura. Bien, como vemos aquí tenemos otro que dice Email Filter y este es global. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Pues bueno, de que este es de mayor precisión, son filtros de maneras globales. Aquí nosotros podemos poner parámetros mucho más precisos y podremos utilizar filtros, digamos, de terceros para mejorar nuestro filtraje de correos y evitar el correo basura, ¿no? Y de que no nos lleguen o que no nos ocupen espacio. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Estos, pues bueno, son para encriptar, el calendario de contactos. Vale, aquí también hay algunas características interesantes, pero digamos, para no alargarlo más, voy a detenerme hasta aquí en esta parte de este grupo. Y vamos a ver lo siguiente. El siguiente grupo vamos a ver que son métricas. Aquí básicamente lo que nos permite es hacer todo lo que son análisis de nuestros diferentes sitios, por ejemplo, las visitas que tenemos en cada uno de nuestros dominios. Evidentemente aquí no lo tengo activo, bueno, no me aparece, pero aquí me aparecerían la cantidad de los dominios y los views que ha tenido en cada uno de los dominios. Evidentemente siempre es recomendable utilizar Google Analytics porque es mucho más exhaustivo y muy puntual. No solamente vamos a ver el dominio en general, sino vamos a verlo de manera puntual cada uno de los sitios con cada una de las páginas, cuántos visitantes hemos tenido y vale, una cantidad de información muchísimo mayor. Ok, pero digamos de manera general aquí podríamos gestionar eso, o por lo menos tener alguna serie de métricas. También aquí vamos a ver algunos errores que nos van a saltar, que nos van a aparecer. Los errores normalmente a nivel servidor se conocen como logs o eventos. Y aquí van a aparecer los errores que evidentemente son errores propios del sistema en general de cPanel. Y aquí yo voy a poderlos gestionar. En la parte de la documentación por lo regular es muy útil porque cuando recurrimos a ella, normalmente está en inglés, pero digamos cuando recurrimos a ella nos va a dar más o menos una idea de dónde está, cómo se puede solucionar ese error o log. ¿Ok? Entonces para eso nos vamos a apoyar mucho de las comunidades que hay en línea. Porque vale, a menos de que sean ustedes unos expertos en esto, por lo regular les va a costar un poco de trabajo solucionar algunos problemas, por lo tanto hay que evitarlos, ¿no? Y en el caso de que si no tienen asesoría, que lo ideal es que lo tengan, pero si no tienen asesoría, pues bueno, van a recurrir mucho a la documentación para solucionar esos problemas. El ancho de banda, pues bueno, también dentro de las métricas, básicamente aquí, por ejemplo, voy a poder ver por temporalidad cuál fue el tráfico que he tenido, pero no en términos de views, sino en términos, por ejemplo, de ancho de banda, ¿no? Vamos a ver que aquí, por ejemplo, nos aparecen en tipo de... Nos separa, por ejemplo, en cuanto a correos, FTPs, el HTTP que tiene que ver con la parte de las impresiones de nuestro sitio, FTP que tiene que ver con el tránsito de subida y bajada de documentos, y MAP, POP3 y SMPT tienen que ver con correos. Y como vemos aquí, pues bueno, nos aparecen por mes y pues bueno, el tráfico que se ha tenido. Evidentemente esto al momento de hacer un modo demo, pues bueno, no me da mucha información, o la información que me la da, pues bueno, está prácticamente en cero, ¿no? O sea, no tiene... Pero bueno, un sitio ya en forma, digamos... un sitio de producción, pues bueno, evidentemente aquí va a tener mucho más información, o digamos, nos va a servir de mucho más, ¿no? Como vemos, siempre va a estar determinada cada tipo de tráfico, va a estar determinado por un color, como lo vemos también en la parte de aquí arriba. Vamos a regresarnos.
Y bueno, estos son, digamos que aquí hay más otro tipo de métricas que después vamos a verlas si quieren que digamos que explique a detalle cada una de ellas. Pues bueno, me los pueden dejar en los comentarios. Yo me voy a tener nada más con estas para no alargarme demasiado, porque como les he mencionado, hay otras herramientas externas, como lo que es Google Analytics, que es mucho más poderosa en términos de views y en términos de información. Las métricas aquí tienen más que ver con en términos de sistema, y que van a tener otro objetivo. Su objetivo no se va a ser precisamente para el SEO, sino van a ser más bien en términos de eficiencia dentro del sistema. Vamos a ver la parte de seguridad. Bien, el siguiente grupo es este apartado de seguridad. Vamos a ver qué es SSH o acceso SSH. Al darle clic aquí, lo que va a hacer es que este acceso es un acceso cifrado. Lo que va a hacer es que nos va a crear, o nosotros podemos configurar un túnel de comunicación seguro. ¿Qué significa un túnel de comunicación seguro? Un túnel de comunicación seguro es de que nosotros nos vamos a poder conectar a través de una llave por medio de un canal cifrado hacia la gestión de nuestro cPanel. Esto es, ¿para qué? Bueno, para que no cualquiera pueda acceder a su, ya no digamos a su página o a su backend de su página o a su sistema de gestión de su sitio, sino realmente a su servidor. Esto lo que hace entonces es de que a través de una llave que nosotros vamos a poder generar aquí, vamos a podernos conectar a nuestro servidor a través de ese canal cifrado, de tal manera de que nadie, primero, no va a haber cookies que nos rastreen, no va a haber, pues bueno, básicamente nadie nos va a poder ver. Vale, siempre va a haber ciertos riesgos, pero digamos que esos riesgos se van a disminuir o se van a minorar a través de utilizar este sistema de acceso SSH. Entonces, cuando ustedes tengan acceso a un cPanel, a diferencia, por ejemplo, de un servicio que no tenga cPanel o un hosting que no tenga cPanel, no van a tener esta manera de acceder. Evidentemente, esto se utiliza más cuando eres administrador del cPanel. Por ejemplo, GoDaddy o sistemas o hosting como de ese tipo, de entrada no nos ofrecen cPanel, pero no solamente ellos no nos ofrecen ese panel, pero tampoco ellos son los que gestionan todo el sistema. Por lo tanto, nosotros básicamente nuestra preocupación no es en cuanto al problema del hosting. Nuestra preocupación tiene que ver más que nada con que no hackeen nuestro sitio. Pero si tenemos acceso, o si nosotros administramos varios sitios y tenemos un cPanel o un Plesk, pues bueno, nos interesa de que esté seguro, y para eso vamos a utilizar un sistema como este de SSH para acceder a él y que esté cifrado y que no tengamos a gente curiosa o maliciosa o como quieras llamarlo, ver cómo es que nos conectamos a nuestro servidor. Bueno, para esto es el SSH. Vamos a irnos para atrás. Perdón, se me olvidaba algo. Aquí la generación de las llaves, pues bueno, aquí la vamos a crear. Aquí mira, se me aparecen. Nosotros aquí vamos a través de este sistema, vamos a poder importar llaves o poder generar nuevas llaves. Evidentemente para eso vamos a tener que poner cierto tipo de información. Evidentemente un usuario, una contraseña, pero en muchos de los casos vamos a tener incluso que poner una IP desde la cual nos estamos conectando. El problema de esto es que también tenemos que configurar una IP fija dentro de nuestro equipo, de tal manera de que esto esté más seguro. Podremos hacerlo también a través de una IP dinámica, pero porque en realidad nosotros configuraríamos una IP fija, pero como nuestro servicio, por lo general los servicios de internet son dinámicos, no son fijos, entonces pues bueno, no nos servirá de mucho, pero digamos cuando es con una IP fija, pues bueno, evidentemente la seguridad es mucho mayor. ¿Ok? Pero las IP fijas normalmente son para conexiones de internet pues a nivel empresarial o comerciales, no son las que se utilizan un usuario cualquiera. ¿Ok? Y esto pues bueno, tampoco nos va a servir mucho si nos estamos moviendo, por ejemplo, una laptop y desde diferentes lugares nos estamos gestionando nuestro sistema, pues bueno, tampoco nos va a servir de mucho. Vamos a regresarnos y vamos a ver las siguientes opciones de seguridad. Vamos a ver esto del SSL y TLS status. Ok. Vamos a ver, vamos a regresarnos un poquito. Y vamos a ver que tenemos aquí tres apartados: SSL TLS, SSL TLS Wizard y SSL TLS status. Vamos a vernos primero este. ¿Qué es el SSL o TLS? Son certificados de seguridad que actualmente todos los sistemas web, todos los sitios, todos los exploradores exigen, ya no se piden, sino se exigen,
Hasta hace como 4 o 5 años básicamente nada más se les exigía a los e-commerce. Al día de hoy se les exige a todo sitio. Y esto es porque, bueno, de entrada se han generado nuevos sistemas que ofrecen certificados gratuitos de SSL, es decir, ya no necesitamos comprarlos. Antes forzosamente teníamos que comprarlos porque nuevamente era más de ámbito comercial. Actualmente ya no, ya es para todos los sitios, pero también ya hay versiones gratuitas y pues eso lo solucionamos. ¿Y qué es el SSL? Básicamente es un certificado que corrobora que existe una persona con un correo y más que nada con una dirección fija y que es propietario de un dominio a través de un gestor de dominios como GoDaddy o cualquier otra empresa que gestione dominios. Ok, y esto a nivel sitio se visualiza de esta manera. Se ve este candadito que normalmente está en verde. Por ejemplo en Google nos aparece aquí incluso verde y cosas por el estilo. Si no tenemos ese certificado nos va a aparecer aquí como no seguro y nos va a aparecer una leyenda y se va a ver muy feo. Y en muchos de los casos incluso ni siquiera va a aparecer esto. Va a aparecer por ejemplo, nos va a aparecer algo así como esto, error de certificado, y nos va a aparecer así en rojo y nos van a decir que, pues bueno, que no es privado. En fin, esto es algo que lo solucionamos al momento de que tramitamos o que más bien generamos un certificado. Y a través de esta herramienta vamos a poder crear sus certificados SSL o TLS. Como aquí lo indica, desde aquí podremos generarlos, verlos, subirlos o eliminarlos. Y por ejemplo aquí ya tiene la descripción de los certificados, el ID de cada uno de ellos, el tamaño, la acción que podríamos hacer, que es eliminarlos o editarlos. Evidentemente aquí tenemos muchas porque es un modo demo. Y desde aquí podríamos generar el certificado. En el caso de que lo hayamos comprado, pues bueno, también podríamos subir el certificado. Como es un modo demo no lo voy a poder yo generar uno, porque aparte necesito tener un sitio activo para poderlo generar. De hecho, después también estoy haciendo un curso sobre WordPress para cómo activar ese certificado, digamos, directamente con algunos plugins, o con un plugin más bien. Y pero bueno, desde aquí podríamos generarlo, ¿ok? Y bien, vamos a irnos para atrás para ver qué más podríamos hacer. Bueno, aquí como vemos en la parte de abajo podemos también administrar los certificados de los diferentes sitios. Bueno, me manda error porque es un modo demo, pero bueno, desde aquí podríamos hacerlo. Vámonos para atrás, vamos a ver qué más podemos hacer. Ok, ¿dónde está? Aquí, en los certificados de seguridad. La diferencia entre este y este es de aquí que es que aquí recordemos que siempre la versión Wizard nos va a dar la opción de hacerlo esto, digamos, de manera con una ayuda, de tal manera de que podamos, bueno, aquí no me da opción. Vamos a ver. Bueno, aquí la versión Wizard simplemente la diferencia con respecto a la otra es de que esto nos lo hace de manera guiada, digamos, nos da una guía para hacerlo de tal manera de que no tengamos problema. Y aquí esto del SSL status lo que hace es de que aquí podemos gestionar cuando hay algún problema. Cuando hay un problema de algún certificado SSL. Por ejemplo, en algunas páginas, cuando a pesar de que lo hayamos generado, puede ser que no me lo haya aceptado el explorador o por algún problema puede generarse y aquí yo lo puedo ir gestionando todo esto. Por ejemplo, aquí me sale esto, ¿no? Certificado no disponible. Y entonces yo tendría que generar uno nuevo o gestionar estos que yo tengo, ¿no? Normalmente se tiene que generar un certificado SSL tanto para el sitio HTTPS, www, cuando no manejamos la www, sino que es el dominio directo. Para los correos, por ejemplo, también para el sistema de correos también se tiene que generar un certificado, si no, no podremos abrir nuestro gestor de correos. Entonces es importante generarlo para todos ellos. Vamos a irnos para acá atrás. Y bueno, aquí digamos en términos de seguridad, aquí me voy a tener estos de acá, pues bueno, ya son algunas otras herramientas. De momento no me voy a meter a explicar de más con respecto a estas herramientas. Bien, después que viene el siguiente grupo que vamos a ver es el software. Del software vamos a ver que tenemos aquí diferentes, digamos, son software o motores ya sea de desarrollo o motores, por ejemplo, para gestionar ciertos lenguajes que conviven en web,
como puede ser Ruby, puede ser Perl, entre otros aquí, o PHP, que básicamente prácticamente la mayoría lo utilizan. Es un gestor, un lenguaje para base de datos, PHP. Y bueno, en fin, básicamente desde aquí vamos a poder gestionar unas cosas. Por ejemplo, aquí Multi-PHP Manager vamos a poder gestionar, por ejemplo, bueno, no me aparece, pero por ejemplo la versión de PHP. Esto también lo podemos gestionar desde aquí, o lo podemos gestionar desde el apartado de cuando hagamos ya lo que son los dominios. Ahí nos va a aparecer también una gestión pequeña de cada uno de los lenguajes que están involucrados. ¿Ok? Bueno, pero digamos, esto no voy a meter mucho detalle porque esto ya es un nivel avanzado. Por lo regular aquí ya se requiere tener conocimientos de programación, y estamos hablando de que este curso está pensado para alguien que apenas está gestionando un primer sitios a través de un cPanel, y que pues bueno, no, ahora sí como dicen por ahí en los libros, ¿no? Es administrar cPanel y no morir en el intento, ¿no? Bueno, entonces todo esto ya tiene que ver con algún conocimiento un poco más avanzado, entonces no me voy a detener aquí. Igual aquí en avanzado, como su nombre lo dice, pues tampoco, porque básicamente tiene que ser, por ejemplo, gestionar el cPanel a través de terminal, gestionar errores también a nivel lenguaje, y hacer, por ejemplo, los cron jobs o los trabajos programados. Eso tiene que ver mucho con backups. Aquí podemos crear backups programados, track DNS y mimetipos. Bueno, esto también no me voy a tener mucho. Bueno, más bien ya no lo vamos a ver a detalle, porque nuevamente todo esto ya tiene que ver con conocimiento más avanzado de cPanel, y las preferencias que ya las habíamos visto desde un principio, que tenía que ver con el cambio de lenguaje, lo que son los passwords y la seguridad. Digamos, aquí podremos cambiar los passwords y la seguridad de nuestro como usuario administrador. Esto no tiene gran ciencia. Recordemos, básicamente es poner la contraseña antigua y la nueva contraseña, y aquí nos va a indicar el grado de seguridad o de fortaleza que tengamos con la nueva contraseña. Entonces aquí tampoco no hay mucho que, digamos, que aprender, en el sentido de que es bastante obvio, bastante lógico. Y el User Manager, que tiene que ver con la gestión de usuarios. Bueno, desgraciadamente no me lo permite porque es un demo, pero en el User Manager aquí nosotros podemos gestionar también otros usuarios. Es decir, no nada más uno como administrador, sino podremos agregar a, no sé, a otra cantidad, dependiendo. Evidentemente no es recomendable poner muchos, pero por lo menos poner una o dos personas más, dependiendo qué es lo que se vaya a hacer. Y aquí podríamos darle también algunos atributos para que esas personas tengan acceso a más o menos herramientas de cPanel. Por ejemplo, recordemos aquí en de cPanel, que de Infinity Free, que es la que me dan, yo no tengo todas las opciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí en seguridad nomás tengo SSL, no me da la opción para configurar SSH o túneles SSH. Entonces esto es porque yo no soy administrador del 100%, y entonces el administrador solamente me dio acceso a una cantidad limitada de opciones. Lo mismo sucede aquí. Cuando nosotros creamos a través de diferentes usuarios, podemos hacer lo que otro usuario, crear un usuario y a darle solamente acceso a cierta cantidad de opciones. Y por último, pues bueno, aquí las aplicaciones. Aquí me parece nada más el WordPress Manager, pero normalmente en aplicaciones vamos a encontrar muchos más, dependiendo, pues bueno, las que uno quiera instalar. Aquí podemos instalar incluso más aplicaciones o constructores web. La que es por default siempre es WordPress, porque es la más usada, pero bueno, podemos poner muchísimas, ¿ok? Y aquí nos van a aparecer todas ellas. Y pues bueno, ya con esto, pues bueno, digamos que tendríamos un conocimiento más o menos general de lo que sería cPanel, y ya creo que con esto podríamos administrar de manera más o menos razonable, sin tanto tropiezo, nuestro servidor, con un cPanel para gestionar nuestros sitios. Aquí a la derecha siempre vamos a tener la información más relevante, como las estadísticas, el usuario actual, los dominios, los certificados que tengas, la IP, que es la que se utiliza para el servidor, el home directory y bueno, el tema, porque también podemos gestionar temas. Aquí nada más me da esta, que es la que me da por default, que es el tema que normalmente se usa. Bueno, recordemos que hay otro tipo de temas, unos personalizados, como por ejemplo este de aquí, que es un tema personalizado que utiliza Hostinger y que básicamente nos da herramientas. Es un cPanel, pero digamos, porque vemos que tenemos avanzado, otros databases, correos, dominios.
Es decir, este es otro tema de cPanel, ¿ok? Este es otro cPanel, evidentemente bastante limitado porque es gratuito. La versión de pago, pues bueno, tengo que pagarla si yo quiero tener acceso a más herramientas. Y bueno, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí podríamos cambiar de tema si es que tenemos acceso a él. Y aquí vamos a tener básicamente las métricas o las estadísticas de ancho de banda, algunos subdominios o cuántos dominios tenemos, los emails que tenemos, pues, las listas de correos, el autoresponder y entre otras cosas, ¿ok? Pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que vean, que se suscriban, que vean otros cursos que he estado subiendo. Voy a seguir subiendo. Me estuve un poquito detenido, estuve un poco en otras actividades, porque en realidad soy profesor, pero de escuela, digamos, universitario. Entonces me dedico un poco más de tiempo, no tanto a... Últimamente, más bien, por un doctorado no he estado tanto en YouTube durante los últimos años. Entonces me disculpo por ello. Ya tenía, de hecho, en este canal ya tenía como 5 años o 6 años, ya no recuerdo bien, que no subía videos. Y pues bueno, vuelvo a subir y voy a tratar de ser más, voy a empezar a subir un poco más y ser más activo. Y pues, hasta la próxima. Cualquier duda, por favor, en los comentarios.